Puedes pasar años entendiendo tu historia y aún así no sentirte a salvo dentro de tu propio cuerpo, porque el verdadero problema nunca fue lo que recuerdas, sino el lugar al que dejaste de volver, tú. Hay personas que pueden contar su historia, pero no pueden sentir su vida. Pueden explicar lo que les pasó, pero no pueden habitar su cuerpo sin ansiedad, sin tensión, sin desconexión. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿De qué sirve sobrevivir si no puedes sentirte vivo dentro de ti? Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarte en esta travesía. Espero que esta serie que está por llegar al final te esté dando un poco de claridad sobre el código del lenguaje del cuerpo. Una claridad que te dé pauta para mirarte más, comprenderte mejor, habitarte nuevamente. Hay una verdad incómoda que la ciencia del trauma ha confirmado una y otra vez. Puedes entender perfectamente lo que te pasó y aún así seguir sintiéndote roto por dentro, porque el trauma no es en esencia un problema de memoria, es un problema de desconexión. Desconexión del cuerpo, de la sensación de seguridad interna, de la capacidad de habitarte sin miedo. Y es precisamente ahí el punto donde la narrativa ya no es suficiente, donde comprender no alcanza y donde el verdadero camino de regreso exige algo más profundo, más primitivo y al mismo tiempo más transformador. Volver a sentir. La idea potenciadora que sostiene todo lo que vamos a explorar es clara y disruptiva. No puedes sanar aquello que no puedes sentir, pero sí puedes aprender a sentir sin colapsar. Desde esta premisa, nos adentraremos en uno de los pilares más sólidos de la recuperación del trauma desde la neurociencia contemporánea, la reconexión mente-cuerpo como vía de restauración del sentido del yo. Integraremos hallazgos fundamentales presentados por Van der Kolk en torno a la regulación automática y la restauración de la seguridad corporal a través de prácticas como el yoga terapéutico, no como ejercicio, sino como una tecnología de conciencia capaz de devolverle al cuerpo su función original, ser un hogar habitable. En este episodio vamos a desarrollar 3 ejes esenciales. Primero, comprenderemos por qué el cuerpo se convierte en territorio inseguro tras el trauma, analizando cómo se altera la percepción interna y se fragmenta la experiencia sensorial. Segundo, exploraremos el papel de la interocepción como puerta de entrada a la autorregulación y cómo prácticas somáticas específicas permiten reentrenar el sistema nervioso para tolerar, procesar y habitar las sensaciones internas sin amenaza. Y por último, integraremos el modelo de sistemas familiares internos,
entendiendo que la mente no es una entidad unificada, sino un sistema de partes donde algunas protegen, otras cargan dolor y todas necesitan ser reconocidas por un self capaz de observar, regular e integrar con compasión. Pero para integrar la esencia de habitar tu cuerpo, lo viviremos como una experiencia. Realizaremos un ejercicio central que hemos llamado volver a casa, cartografía interna del cuerpo seguro. Una práctica guiada que te permitirá comenzar a reconstruir desde dentro la sensación de presencia, seguridad y pertenencia en tu cuerpo. Desde la gradualidad, el respeto y la inteligencia biológica del sistema nervioso. Porque sanar no es obligarte a revivir el dolor, es enseñarle a tu cuerpo que ya no está ahí lo que alguna vez te causó dolor. Antes de realizar la actividad, recapitulemos un poco. Para comprender verdaderamente el trauma, es imprescindible abandonar una idea simplista. El trauma, en su dimensión más profunda, no reside en el evento, sino en la forma en que ese evento organiza la experiencia interna del cuerpo. Porque después del trauma, el cuerpo deja de ser un lugar seguro. Y cuando el cuerpo deja de ser habitable, la vida entera se vuelve un territorio inhóspito, incierto. El trauma altera la percepción interna y fragmenta la experiencia sensorial, generando una desconexión entre lo que sientes, lo que percibes y lo que puedes integrar conscientemente. Esto implica una desregulación del sistema nervioso autónomo, donde el organismo queda atrapado entre estados de hiperactivación o hipoactivación, como ya lo habíamos mencionado en otros episodios. En ambos casos, el cuerpo deja de ser una fuente confiable de información y se convierte en un espacio impredecible, incluso amenazante. Van der Kolk describe múltiples casos que ilustran esa fractura. Uno de los más representativos es el de una mujer que tras haber sufrido abuso en la infancia, desarrollaba intensas respuestas físicas sin comprender su origen. Su corazón se aceleraba, su respiración se volvía superficial y una sensación de terror invadía su cuerpo ante estímulos aparentemente neutros. Lo más desconcertante para ella no era solo la intensidad de la reacción, sino la ausencia de una narrativa consciente que lo explicara. Su cuerpo recordaba, pero su mente no lograba articular ese recuerdo en palabras. Este fenómeno revela uno de los núcleos del trauma. La memoria traumática no se almacena como un relato lineal, sino como fragmentos sensoriales expresadas en sensaciones, imágenes, impulsos que irrumpen el presente como si el pasado siguiera ocurriendo. Desde este eje, el análisis es claro.
Cuando la percepción interna está alterada, el individuo pierde la capacidad de orientarse desde dentro. Ya no sabe si está a salvo. Ya no puede diferenciar entre una amenaza real y una evocación del pasado. El cuerpo deja de ser brújula y se convierte en campo de batalla. Y en ese punto, muchas personas desarrollan estrategias inconscientes para evitar sentir. Se desconectan, se anestesian, se hiperocupan o buscan controlar externamente lo que internamente resulta insoportable. Ahora bien, aquí es donde esta comprensión se vuelve transformadora, porque si el problema no es que estés roto, sino que tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir desconectándose, por ejemplo, entonces la solución no es forzarte a entender más, sino aprender a reconectar de forma segura. Para ello, te invito a llevar esta reflexión a tu propia experiencia. Hay momentos en los que tu cuerpo reacciona antes de que puedas pensar. Hay sensaciones que aparecen sin una explicación clara. Zonas de tu cuerpo que sientes tensas, bloqueadas o completamente desconectadas. Obsérvalas como una señal. Tu cuerpo está intentando protegerte de los recursos que aprendió en otro momento de tu vida. ¿Quieres cambiar esta situación? Entonces, recuerda que no necesitas luchar contra tu cuerpo para sanar. Necesitas aprender a escucharlo sin miedo. Porque el día que dejes de interpretar tus sensaciones como una amenaza, será el día en que tu cuerpo deje de responder como si aún estuvieras en peligro. Ahora, si en el eje anterior comprendimos que el trauma rompe la relación con el cuerpo, en este punto damos un giro fundamental. La misma vía que se fracturó es la vía que permite la sanación. Esta idea se sostiene sobre una idea medular, respaldada por la neurociencia del trauma, la interocepción. Esa capacidad de percibir y sentir lo que ocurre dentro del cuerpo. No solo es una función biológica, es la puerta de entrada a la autorregulación, a la reconexión. Y cuando esta capacidad se restaura, el sistema nervioso comienza gradualmente a salir del estado de amenaza constante. La interocepción es, en términos simples, la conciencia interna del cuerpo, ese aprender a notar la respiración, el ritmo cardíaco, la tensión muscular, aprender a notar la temperatura, las sensaciones viscerales. Sin embargo, en personas que han vivido trauma, esta capacidad suele estar distorsionada o inhibida. Algunos sienten demasiado, mientras que otros no sienten casi nada, pero también bloquea el acceso al bienestar. En ambos casos, el resultado es el mismo. El cuerpo no puede ser utilizado como recurso de regulación. Van der Kolk
escribe en su obra el impacto transformador del yoga en pacientes con trauma crónico. En uno de los estudios más relevantes, mujeres con trastornos de estrés postraumático severo, muchas de ellas con historias de abuso prolongado, participaron en un programa de yoga terapéutico. Lo que se observó no solo fue una reducción de síntomas, sino algo mucho más profundo. Por primera vez, muchas de ellas comenzaron a notar sensaciones internas sin sentirse invadidas por ellas. Algunas podían identificar el ritmo de su respiración, otras reconocer dónde se acumulaba la tensión en su cuerpo. Y lo más significativo, empezaron a descubrir que podían permanecer en esas sensaciones sin entrar en pánico. Este caso es clave para nuestro análisis porque revela que la regulación y la reconexión no comienza en la mente, comienza en el cuerpo. No se trata de pensar diferente para sentir mejor. Se trata de sentir de forma diferente para que el sistema nervioso aprenda que es seguro estar presente. Las prácticas somáticas como el yoga, la respiración consciente, el escaneo corporal, funcionan como entrenamientos directos del sistema nervioso. No buscan interpretar la experiencia, buscan transformarla desde la vivencia. Desde esta perspectiva, la sanación se convierte en una experiencia encarnada. El cuerpo aprende por repetición, por exposición gradual, por experiencias correctivas, donde lo que antes era amenaza, ahora puede ser tolerado sin desbordamiento. Y en ese proceso, el cerebro, gracias a su plasticidad, comienza a reorganizar sus circuitos, integrando nuevas respuestas más adaptativas. Ahora pregúntate, ¿puedes recordar la última vez que realmente sentiste tu cuerpo sin querer cambiar lo que estabas sintiendo? Sin juzgarlo, sin evitarlo, sin apresurarte a salir de ahí. Para muchas personas, este simple acto resulta profundamente desafiante, porque implica quedarse en un espacio que durante mucho tiempo fue asociado con peligro. Por ello, si vas a iniciar con un ejercicio de reprogramación y reconexión con tu cuerpo, si vas a intentar habitarte de nuevo, la recomendación es que no te exijas. Sé profundamente respetuoso con tu sistema nervioso. A partir de hoy, introduce una práctica diaria de 3 minutos que llamaremos anclaje interoceptivo seguro. Detente, cierra los ojos si es posible y lleva tu atención a una sensación neutra o ligeramente agradable de tu cuerpo. Puede ser el contacto con el espacio donde te encuentras, el movimiento suave de tu respiración o el peso de tus manos sobre tu cuerpo. Lo que tú intuyas, lo que tú sientas, pero no intentes cambiar nada. Quédate allí observando. Si aparece incomodidad, regresa suavemente a ese punto de observación. Este ejercicio, aunque simple, comienza a entrenar tu sistema nervioso para permanecer en el cuerpo sin activar respuestas de amenaza.
porque la reconexión no ocurre cuando evitas sentir, ocurre cuando descubres que puedes sentir sin perderte en ello. Y aquí aparece una clave, que tu cuerpo no deje de sentir para estar en paz. Necesitas enseñarle que puedes sentir y seguir estando a salvo. Si hasta ahora hemos comprendido cómo el trauma rompe la relación con el cuerpo y cómo la interocepción puede restaurar la capacidad de habitarlo, ahora vayamos a un nivel más profundo de integración, la relación con nuestro mundo interno. Porque sanar no es solo volver a sentir, es aprender a relacionarte con todo lo que emerge cuando empiezas a sentir. Y aquí es donde el modelo de sistema familiar interno introduce una idea diferente. La mente no es una unidad, es un sistema. Es como estar compuesto por partes que aprendieron a protegerte, partes que cargan el dolor, partes que evitan, que controlan, que anestesian. Y todas, absolutamente todas, tienen una intención adaptativa. Desde esta perspectiva, lo que muchas veces llamamos síntomas, como ansiedad, bloqueo, autosabotaje, desconexión y muchos otros, son expresiones de partes internas que intentan mantenerte a salvo con los recursos que desarrollaron en contextos de amenaza. Van der Kolk expone cómo en pacientes con trauma esta fragmentación interna se vuelve especialmente evidente. Describe casos en los que una persona puede desear profundamente avanzar en su vida, establecer relaciones sanas o tomar decisiones importantes, y al mismo tiempo experimentar una fuerza interna que lo bloquea, lo paraliza o lo desvía. Desde el modelo tradicional, esto se interpreta como incoherencia o falta de voluntad. Sin embargo, desde el enfoque de partes, esto revela un conflicto interno entre sistemas con funciones distintas. Una parte orientada al crecimiento y otra orientada a la protección. Y esta última no es el enemigo, es una guardiana que aprendió que avanzar implicaba peligro. Aquí es donde emerge el concepto central del self, una instancia interna que no es una parte más, sino una cualidad de la conciencia capaz de observar sin juzgar, de regular sin reprimir, de integrar sin fragmentar. El self no lucha contra las partes, las escucha, las comprende y gradualmente las ayuda a reorganizar su función. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de crear una relación diferente con ello. Desde esta mirada, la sanación se redefine hacia establecer una relación interna basada en la seguridad, la curiosidad y la compasión, porque muchas de las respuestas que hoy te limitan en algún momento de tu vida te salvaron. Cuando sientes miedo, evitación o bloqueo, ¿cómo te hablas internamente? ¿Te juzgas? ¿Te exiges? ¿Te frustras? ¿O eres capaz de preguntarte qué parte de mí está intentando protegerme en este momento? Este simple cambio de perspectiva
transforma la experiencia interna. Pasas de la lucha al diálogo. Así que como práctica inicial te propongo un ejercicio breve que puedes integrar en tu día a día. Diálogo con la parte protectora. Cuando identifiques una reacción automática que te limite, detente un momento y en lugar de resistirla, dirígete internamente a esa parte con una pregunta genuina. ¿Qué intentas evitar o proteger en mí? No busques una respuesta inmediata, solo abre el espacio. Este acto, aparentemente simple, comienza a activar el self, generando una relación interna más segura y menos reactiva. Aquí está una verdad que puede redefinir tu proceso de sanación. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas convertirte en el lugar donde todas tus partes finalmente pueden estar en paz. Y ahora, vayamos a la actividad prometida. Volver a casa. Cartografía interna del cuerpo seguro. Antes de comenzar, es importante comprender que este no es un ejercicio de control ni de exigencia. Tampoco de lograr hacerlo bien. Es una experiencia de reencuentro. Vamos a trabajar con el principio fundamental de la biología del trauma. El sistema nervioso solo puede regularse en condiciones de seguridad percibida. Por eso, todo lo que hagamos aquí está basado en la gradualidad, el respeto por tu ritmo y la capacidad de tu cuerpo de autorregularse cuando no es forzado. Así que te invito a adoptar una postura cómoda. Puede ser sentado o recostado. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos o simplemente suavizar la mirada. Lo primero no es ir hacia adentro, es asegurarte de que aquí y ahora hay suficiente seguridad. Comienza por orientar tu atención hacia el entorno. Observa suavemente el espacio donde estás. Nota los colores, las formas, la luz. Permite que tu sistema nervioso registre que este momento es distinto al pasado. Este paso, aparentemente simple, es fundamental. Estás enviando una señal de actualización a tu cerebro. Si gustas, puedes pausar el video mientras empiezas a observar el espacio donde estás y darle seguridad a tu sistema nervioso. Una vez que has registrado el lugar en el que te encuentras, ahora lentamente lleva tu atención hacia tu cuerpo, pero no a todo el cuerpo, sino a un punto específico donde haya neutralidad o una ligera sensación de bienestar. Puede ser el peso de tu cuerpo con la silla o el lugar donde estás ubicado. El roce de tu ropa sobre la piel. O simplemente el movimiento suave de tu respiración. Este punto será tu ancla. No porque todo tenga que sentirse bien, sino porque necesitas un lugar al cual volver.
Permanece allí, en ese lugar que va a ser tu ancla, por unos momentos. No intentes cambiar la sensación, solo obsérvala, siéntela, nota su temperatura, su textura, su intensidad. Y mientras lo haces, permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, sin forzarla. Ahora, desde este lugar de anclaje, vamos a comenzar a construir una cartografía interna. Imagina que tu cuerpo es un territorio que estás explorando por primera vez con seguridad. Lentamente, lleva tu atención a otra zona de tu cuerpo, tal vez los hombros, el pecho o el abdomen. Observa qué aparece. Puede haber tensión, vacío, calor, incomodidad o tal vez nada claro. Todo lo que encuentres es válido. Aquí es donde ocurre el aprendizaje más importante. No necesitas cambiar lo que sientes. Solo necesitas poder permanecer con ello sin que tu sistema entre en alarma. Si en algún momento la sensación se vuelve intensa o incómoda, regresa a tu punto de anclaje. Este ir y venir no es un retroceso, es el entrenamiento. Estás enseñándole a tu sistema nervioso que puede acercarse y alejarse sin peligro. Ahora integra un elemento más. Coloca suavemente una mano sobre alguna parte de tu cuerpo que sientas que lo necesita. Puede ser el pecho, el abdomen o cualquier otra zona. Este contacto físico genera una señal directa de seguridad a nivel neurobiológico, activando sistemas de calma y autorregulación. Mientras mantienes ese contacto, repite internamente con suavidad: puedo estar aquí y estoy a salvo en este momento. No como una afirmación mental, sino como una experiencia que permites que el cuerpo registre. Permanece unos instantes en esa sensación de presencia, no perfecta, no absoluta, pero suficiente. Ahora lentamente comienza a ampliar tu conciencia nuevamente hacia el entorno. Percibe el espacio, los sonidos, la temperatura. Permite que tu cuerpo integre esta experiencia sin prisa. Antes de abrir los ojos completamente o moverte, reconoce algo esencial. No has hecho este ejercicio. Has iniciado una relación diferente contigo. Porque cada vez que eliges volver al cuerpo sin violencia, cada vez que te permites sentir sin exigencia, estás reescribiendo una memoria mucho más profunda que cualquier pensamiento. La memoria de que es seguro habitarte. Y ese
es el verdadero punto de regreso. Volver a casa no es encontrar un lugar nuevo, es descubrir que tu cuerpo, incluso después de todo, siempre estuvo esperando a que regresaras con amabilidad. Llegamos a un punto profundamente importante, porque lo que has iniciado aquí no es un ejercicio, es un regreso a tu cuerpo, un regreso a tu presencia, un regreso a ti. Durante mucho tiempo, tal vez, no fue tu cuerpo un lugar seguro. Tal vez aprendiste a salirte de él para poder sobrevivir, para adaptarte, para sostener lo que dolía. Y eso tuvo sentido en su momento, pero hoy algo distinto comienza a abrirse. Hoy no estamos forzando la reconexión, la estamos permitiendo, porque la verdadera sanación no ocurre cuando te obligas a sentir, ocurre cuando tu sistema nervioso aprende que puede hacerlo sin peligro. Y eso cambia todo. A partir de hoy, incorpora un micromomento diario de regreso al cuerpo, no más de 2 minutos. Detente, lleva tu atención a una sensación neutra o agradable en tu cuerpo y simplemente permanece ahí, sin cambiar nada. Este gesto pequeño, repetido con constancia, comienza a reconstruir algo profundamente poderoso: la confianza interna. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo posible. Y para ir cerrando, quiero recordar algunas ideas clave, como esta de que tu cuerpo no es un problema, es el mensajero. La desconexión no es una falla, es adaptación. La seguridad no se impone, se construye gradualmente. Sentir no es peligroso cuando hay recursos internos para sostenerlo. La reconexión no es intensidad, es constancia. Y quizá lo más importante, no tienes que volver a tu cuerpo de golpe. Puedes volver poco a poco, pero puedes volver. Y cuando comienzas a habitar tu cuerpo nuevamente, algo inevitable ocurre. Empiezas a cuestionarte: ¿quién soy más allá de lo que me pasó? ¿Quién soy sin mis mecanismos de defensa? ¿Quién soy cuando dejo de sobrevivir y empiezo a vivir? Porque reconectar con el cuerpo no es el final del camino, es el inicio de algo mucho más profundo, más intenso: la reconstrucción de tu identidad. En el siguiente y último episodio de esta serie, vamos a entrar en ese territorio. Identidad. Integra, libera y reescribe tu historia. Porque no basta con sentir, también necesitas resignificar quién eres. Quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida aprendiste a desconectarte de tu cuerpo? ¿Y cómo crees que eso ha influido en quién eres hoy? O si lo prefieres, ¿qué parte de tu cuerpo te resulta más difícil habitar? ¿Y qué crees que esa zona intenta decirte? Tu experiencia no solo importa, puede ser el espejo que alguien más necesita para comenzar su propio regreso. Este no es solo un canal,
es un espacio donde volvemos a nosotros.